para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Este pasaje de Colosenses capítulo 4, versículo 12, nos da 3 características de una persona, una institución, una relación que ha llegado a plenitud, que ha tenido un desarrollo pleno. Ser firme, ser perfecto y estar completo. La firmeza que nos hace poder enfrentarlo todo y prevalecer. Podríamos doblarnos, pero no rompernos. Perfecto, que no es el tema de nunca equivocarse. Sí, tiene que ver con hacer las cosas de la manera correcta y con efectividad. Pero la palabra perfecto aquí, en el original griego, nos habla de algo que se ha desarrollado completamente. Que no hay una parte de su diseño que no se haya desarrollado. Todas las partes de ese diseño de la persona, que Dios tiene para una persona, de una institución, de una empresa o de una relación, se han desarrollado o han madurado. Y la tercera, que habla de estar completos, lo que significa esa palabra es cumpliendo el diseño. No quedándose cortos, no siendo mediocres, sino cumpliendo el propósito de Dios para una vida, el propósito que tú le hayas dado a la empresa que has desarrollado o en la cual participas, el propósito de instituciones y relaciones como el matrimonio o la familia. Estar firme, perfecto y completo. Y este es el desarrollo de Dios que dio al ser humano, a todos nosotros. Y yo quisiera que en esta conferencia nos demos cuenta de en qué consiste este desarrollo a esta plenitud que Dios tiene para nosotros, pero puedes aplicar estos mismos principios a otras cosas, como lo he dicho, relaciones, instituciones, empresa. Todo comenzó cuando Dios creó al ser humano. Y quiero que veamos muy rápidamente ese comienzo en Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Mira en este resumen de cuando Dios crea al ser humano, y por cierto, resalto, en esta versión Reina Valera el 60, una excelente versión para estudiar la Biblia, porque tal cual nos da la traducción de la primer Biblia escrita, que es la Septuaginta. Mira cómo en el versículo 26, cuando dice que Dios dijo, hagamos al hombre, a veces uno se confunde y dice, ¿está hablando del varón? No. Muchas veces en donde la Biblia habla acerca de el hombre, Dios creó al hombre, no está hablando de un sexo, está hablando del ser humano. Y para aclararlo, ves en el versículo 27 que cuando dice que Dios creó al hombre a su imagen, la imagen de Dios, a su imagen y semejanza, dice creó a un varón y una hembra, aclarando y especificando que detrás de la palabra hombre es varones y hembras, hombres y mujeres, caballeros y damas. Muy bien, el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios, y en este pasaje tú puedes ver que Dios lo diseñó para ejercer dominio. Por eso fue la gran misión o la gran tarea que Dios le dio como propósito al ser humano, que es ejercer dominio. Ejercer dominio no significa aprovecharse de los demás, significa que a imagen y semejanza de Dios, administrar, gobernar, dirigir, nutrir, alentar. Vaya, detrás de esa palabra, ejercer dominio significa ser libre y no esclavo de ninguna cosa. No esclavo de desórdenes interiores, no esclavo de presiones exteriores, no esclavo de la derrota, las limitaciones que nos impiden muchas veces ir a plenitud de vida. Este tema del dominio es muy importante. Ahora, dentro de este dominio que Dios le dio al ser humano, había un arcángel caído, en el cual también
entraba esta definición de lo que el ser humano iba a dominar. Estaba bajo el dominio del ser humano. Este adversario, que es con la figura de una serpiente antigua que vemos aquí en Génesis también, es simplemente el adversario de Dios. La palabra Satanás significa adversario de Dios. Y junto con todas sus huestes y el resto de ángeles también que desecharon tener una relación con Dios y cayeron en ese sentido de su gracia y de su ámbito, pues se rebelaron, no solo contra Dios, sino también contra la joya de la creación de Dios, que es el ser humano. Y el adversario atacó el llamado del ser humano para ejercer dominio. ¿Cómo lo hizo? No lo vamos a ver aquí en la Biblia, pero la referencia está en Génesis capítulo 3. Y lo que dice Génesis capítulo 3 es que ese adversario se acercó a Eva, la mujer, y empezó a mostrarle aquello de lo que Dios había dicho que no debían de participar, que no debían de, vamos a decirlo como está en la Biblia, de comer su fruto. Un árbol de la ciencia o el conocimiento del bien y del mal. En pocas palabras, lo que empezó a hacer el adversario, la serpiente, fue generarle a Eva desconfianza con respecto a las palabras de Dios, a las intenciones de Dios al haber dado esa instrucción de alejarse. Eva, en ese diálogo que seguramente no duró una sola ocasión, fue toda una experiencia, desgraciadamente mala experiencia relacional con la serpiente, decide probar y decide desobedecer, y no solamente ella, sino que también induce a Adán a tomar la misma decisión, y Adán toma la decisión de desobedecer, y como consecuencia de haber ido en contra no solamente de las palabras que Dios dio, sino también en contra de la persona de Dios, porque detrás de ese acto de desobediencia cuestionaron la integridad de Dios, los motivos, las motivaciones de Dios con respecto a ellos y muchas más cosas que están resumidas en Génesis 3, en este pasaje muy resumido de lo que es la caída del hombre. Como consecuencia de eso, rompieron relaciones con Dios, y al romper relaciones con la fuente de vida, de poder, de identidad de ellos, perdieron dominio. Perdieron dominio y perdieron esta facultad y esta capacidad a plenitud de ejercer dominio. No significa que no pueden ejercer dominio o el ser humano no puede ejercer dominio, pero no es a plenitud, no es en todas las áreas de nuestra vida, y cuando se trata de ejercer dominio, generalmente no es a la manera de Dios y con el poder de Dios. Que lo importante de hacerlo así es que al hacerlo de acuerdo al orden de Dios, como consecuencia habrá bendiciones, bendiciones completas, no momentos de felicidad, bendiciones completas. Así que podemos resumir que la caída de esta manera es que Dios creó al ser humano a plenitud. De Dios el ser humano recibió dominio, pero lo perdió cuando desobedeció, debido a que desconfió. Estas son las 3 Ds de la caída. El ser humano recibió de Dios dominio, primera D, pero lo perdió cuando desobedeció, y desobedeció debido a que desconfió de Dios. La falta de fe, porque fe es confianza, fe es convicción, en este caso en la persona de Dios, en las intenciones, motivaciones de Dios, en la capacidad de Dios. La falta de fe nos conduce a no sujetarnos a Él. Detrás de esta palabra desobediencia está el no tomarnos de Él, sujetarnos, incluso en los momentos en donde lo que Él dice para nuestros ojos, lo que están viendo, no tiene sentido. No sujetarnos, y la consecuencia de eso es perder dominio. Por eso mira qué importante lo que en este año, sobre todo en estas primeras semanas del año, estamos hablando sobre estar arraigados. Es esta parte de sujetarnos a Él, establecernos a Él en todo tiempo. Porque la consecuencia de estar sujetados a Él en todo tiempo es que Dios desarrolle en nosotros la capacidad y la facultad de ejercer dominio sobre todas las cosas. ¿De cuántas cosas tú y yo hoy somos presa?
simplemente físicamente, de un pequeño virus como el COVID-19 y de tantas otras cosas que hay. Y eso es a nivel físico, a nivel emocional, anímico. ¿De qué cosas somos presas tú y yo? A nivel espiritual. Hay un modelo que Dios tiene para desarrollar la plenitud perdida, para restaurar y desarrollar en nosotros. Y este modelo implica 3 aspectos de desarrollo que en nuestra vida necesitamos atender y estar dispuestos a desarrollar. Para uno, como vida, y vamos a centrarnos en esta conferencia, en nuestra vida, en un sentido general y nuestra relación con Dios. Pero por favor aplica estos mismos conceptos y principios a la empresa o a una relación o a una institución. Este modelo tripartito de 3 aspectos son más que etapas, son aspectos que de una manera secuencial al principio, pero después en paralelo, Dios quiere desarrollar en nosotros para nosotros poder ser estas personas plenas que están firmes en todo tiempo, perfectas en todo tiempo y completas en todo tiempo. Lo que dije al principio. Este modelo te invito a que lo veas conmigo en la primera carta del apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Os escribo vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Qué interesante, ¿verdad? Cómo estaba Juan diciendo, os he escrito, les he escrito, y hasta repite algunas veces esto. Y lo que está diciendo es de que la palabra de Dios va dirigida a 3 tipos de mentalidades para el desarrollo pleno de una persona. 3 tipos de mentalidades: la mentalidad de hijito, la mentalidad de joven y la mentalidad de padre. Lo está ahí reiterando en este pasaje de Primera de Juan capítulo 2, versículos 2 en adelante. Cada una de estas 3 mentalidades cubren 3 aspectos a desarrollar. Y estos aspectos están aquí. Míralo abajo. Dios ha establecido un proceso de desarrollo para restaurarnos, dominio. Y esto es un proceso para desarrollar la confianza en Dios, primeramente. Segundo, desarrollarnos como vencedores con Dios. Y tercero, desarrollarnos para fructificar con Dios. Y mira cómo cada una de estas, desarrollar confianza en Dios, es precisamente para pegar a esa desconfianza que genera una debacle en todo lo que está arriba. Desarrollar la confianza en Dios, desarrollarnos como vencedores y desarrollarnos para fructificar. Aquí detrás de estas 3 están las 3 mentalidades de las que habla Juan en su primera carta, capítulo 2. Ahora, para abordar estas 3 aspectos de desarrollo, permíteme comentar el caso de una gran persona, que es el rey David. El rey David fue el segundo rey de la nación de Israel y para mí el más grande rey, el más glorioso que ha tenido esta nación de Israel. Y vemos en su historia, en el primer libro de Samuel, cómo él se desarrolla como un buen hijo. Y como niño y como adolescente, él cuidaba y pastoreaba las ovejas de su padre. Y sabemos la gran parte de su historia que cuando viene un gigante a desafiar a la nación de Israel y al ejército de Israel, y nadie se atreve a enfrentarlo, un paladín, un representante del ejército enemigo filisteo llamado Goliat, al que se enfrentara a él y lo venciera, daba precisamente por terminada la batalla y era
la nación que iba a ganar ese conflicto. Y sabemos cómo David tuvo el valor para enfrentar con la ayuda de Dios a este gigante y vencerlo. Por situaciones que se desarrollaron después de celos y envidia del rey Saúl, él sale a un exilio de tal vez más de 7 años. Y él está siendo perseguido a muerte por el mismo rey de Israel llamado Saúl. En ese tiempo, él aprende muchas cosas y Dios le desarrolla cualidades y capacidades estando en el exilio, estando en un aparente fracaso, estando en una aparente situación o un pozo de desesperación sin futuro o sin esperanza. Y eventualmente, este exiliado David, que siempre se mantuvo arraigado en su relación con Dios, siempre, en el tiempo bueno, en el tiempo malo. Es el mismo que escribió la mayoría de los salmos, David. Uno de ellos, Salmo 34, dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza, o sea, el reconocimiento a su persona estará siempre en mi boca. Eventualmente se convierte en el rey de Israel y trae grandes triunfos y victorias a la nación de Israel, ganando los territorios ocupados por sus enemigos, y llega a ser un gran hombre, del cual todavía al día de hoy hablamos de él y tomamos referencia con respecto a su vida. David, en esto que acabo de decir, fue desarrollado en estos 3 aspectos que estamos citando. Como hijito, como joven, como padre, esa mentalidad para desarrollar la confianza en Dios, para desarrollarse como vencedor con Dios y para también desarrollarse para fructificar. El primer aspecto, y voy a usar aquí un salmo, básicamente el Salmo 18. Y quisiera invitarte a que tú lo veas aquí en el capítulo 18 en tu Biblia, Salmo 18, cómo es que David escribe, y vemos aquí en este Salmo 18 un buen resumen acerca de estas 3 etapas. Abre conmigo tu Biblia en el Salmo 18. Mira lo que dice el versículo 1. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Mira por favor la precisión de las palabras que está usando aquí David en el Salmo 18. Detrás de la palabra fortaleza mía no se está refiriendo solamente a la fuerza de él. Está hablando de que es como un castillo, como un lugar de fortaleza, con muros fortificados que le mantiene a salvo. De hecho, esta palabra a salvo es con la cual David en este versículo 3 termina y diciendo, seré salvo de mis enemigos, estaré salvado. Más adelante en el Salmo 18, mira cómo lo dice en el versículo 16. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Aquí lo que está David diciendo es que Dios para él, en esa relación con él, en ese estar sembrando su vida en él, estaba siendo su Salvador. Y es que esto es muy importante. Desarrollar nuestra confianza en Dios comienza sabiendo que Él es nuestro Salvador. Y esto de Salvador significa que es el que rescata las áreas de nuestra vida, las situaciones de nuestra vida que están oprimidas, perdidas. Él restaura lo que está perdido. Y de hecho la mayor de las restauraciones que Dios nos da es a través de Jesucristo, que es restaurar nuestra eternidad. Un futuro con Dios a través de Jesucristo como Salvador. Pero Salvador también significa que Él nos libra, como lo leímos ahorita en el Salmo 18. Y yo diría que sobre todo que Él nos provee, que Él es nuestro proveedor. Mira cómo el Salmo 46 sigue expresando este concepto de que Dios
es un Dios en el cual podemos confiar por su capacidad y por su amor hacia nosotros. Mira lo que dice el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Versículo 8 dice, venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Toma estas palabras para ti en este día, en esta temporada que nos toca vivir difícil. El Señor de los cambios, de la metamorfosis, o sea, de la transformación que hizo de Jacob a Israel, termina este capítulo diciendo, está con nosotros. Desarrollar nuestra confianza, yo creo que tiene una clave en el versículo 10. Míralo, el versículo 10 de este Salmo 46 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dos aspectos. Primero, conocer que yo soy Dios. Necesitamos desarrollar nuestra confianza conociendo a Dios. ¿Por qué? Porque nadie va a confiar en un desconocido. Así que yo no estoy aquí para decirte que tienes que confiar en Dios. ¿Cómo vamos a confiar en alguien a quien no conocemos bien? Sería incluso irresponsable que alguien presionara a otra persona para confiar en alguien de quien no tiene certeza, de quien no tiene convicciones con respecto a su carácter, motivaciones e intenciones. Eso fue lo que hizo el adversario, sembrar esa duda en Eva y en Adán. Pero lo que sí estoy aquí para decirnos, y decirle a mi familia, a mis hijos, para decirme a mí mismo, y a aquellos que están escuchando la palabra y estamos aprendiendo juntos, es conozcamos a Dios. Y decide entonces, conoce a Dios. David tuvo una experiencia con Él y en su vida, estamos haciendo un resumen muy pequeño acerca de David. En su vida Él pudo escribir el Salmo 18 y muchos más salmos y testificar de cómo Él fue su amparo y su fortaleza, su pronto auxilio en las tribulaciones, y cómo Él fue salvado, rescatado, liberado y provisto por Dios. Por eso en 1 de Juan 2:13, cuando estamos viendo esta mentalidad, esta de hijitos, en 2:13 dice, os escribo vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Esta figura de Padre es la figura que Dios quiere revelarnos primeramente a nosotros. Él es un Padre de amor incondicional. Él es el proveedor. Por eso, cuando leemos estar quietos y conocer a Dios, esta palabra estar quietos es aprende a recibir. Conoce a Dios para que puedas confiar en Él. Y confiar en Él significa también aprender a recibir de Él. Aprende a recibir de Él. Atrévete. Dejemos a un lado nuestra autosuficiencia. Reconozcamos que nosotros no somos Dios. Y démonos cuenta que Él es un Padre de amor incondicional que nos revela su mano. Si viéramos así como el cuerpo, en esta etapa, lo que Dios quiere revelarnos, y es el Padre mismo, es su mano para con nosotros. Una mano de un Padre, ¿para qué sirve? Para levantar, para proteger, para dar, para proveer. Si nosotros no experimentamos la provisión de Dios para poder confiar en Él y darnos cuenta que Él es nuestro Salvador, todo lo demás no se va a poder construir sobre un cimiento firme. El cimiento es la confianza en Dios. El cimiento para enfrentar una situación de mercado, tú al frente de una empresa. El cimiento para enfrentar momentos de turbulencia en el matrimonio, en una relación,
El cimiento es la confianza en un poder más grande que los problemas. La confianza en un poder más grande que la adversidad. Ese es el cimiento. Lo demás no se puede construir. David aprendió a confiar en Dios, a decir: Él es mi alto refugio, mi fortaleza. Y esa confianza lo catapultó a desarrollar el segundo aspecto. La confianza en Dios lo catapultó a ser desarrollado como un triunfador, como un vencedor. Mira en el Salmo 18, te invito a que tengas tu Biblia ahí. Tienes que saber dónde está escrito y poder hacer referencias. Si quieres, toma notas también sobre ella. Salmo 18, mira el contraste de lo que estábamos leyendo en los primeros versículos del Salmo 18. Mira el contraste hacia el versículo 31. Dice David: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Mira ahora el versículo 36. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos, y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. ¿Ves el contraste de las primeras cosas que escribió David ahora en el mismo Salmo 18, lo que está escribiendo? Primero dándole gracias a Dios porque es quien lo protege, es quien lo libra. Incluso dice, cuando vienen las adversidades, mis enemigos, dice, tú me libraste de ellos porque eran más fuertes que yo, esos enemigos. ¿Te acuerdas que lo leímos? Si no, mira en tu Biblia, Salmo 18, lo que estábamos leyendo al principio. Me libraste porque eran más fuertes que yo. ¿Y ahora qué está diciendo? Señor, gracias. ¿Por qué? Porque me has ceñido de fuerzas. Me has dado capacidades. ¿Para qué? Para yo perseguir a mis enemigos, no huir de ellos, perseguir a mis enemigos hasta acabarlos. No volví hasta machacarlos. No se van a volver a levantar en contra de mi matrimonio. No se van a volver a levantar en contra de mis hijos. No se van a volver a levantar en contra de mi salud, de mi paz interior, de mi fortaleza. ¿Sabes? Este es otro aspecto de desarrollo. Y sabes, Dios en este aspecto de desarrollo nos empodera. Desarrollarnos como vencedores con Dios. Mira qué exacto está escrito lo que leímos en el Salmo 18, el versículo 39. Dice, has humillado a mis enemigos debajo de mí. O sea, es cierto que Dios es el que me da poder, me da fuerza, me empodera en este segundo aspecto de desarrollo, pero no es el super yo. Es con Él, es colaborando con Él. Él me está empoderando, es en su autoridad y en su capacidad. Y esta es la relación que tenemos con Dios. En este aspecto, para desarrollarnos como vencedores, Él nos va a impulsar a la lucha, porque no existe triunfo sin una lucha, sin un conflicto. Aquí yo creo que algunos están pensando en lo que me ha pasado en mi vida, en mi relación con Dios. Oye, pero ¿y su mano? Dios, he estado aprendiendo, después de que mi impulso original al vivir la vida sin Dios es tratar de maximizarme, tratar de que el super yo emerja y luchar. Y cuando veo a Dios lo he visto como un simple proveedor. Ahora que ya estoy confiando y aprendiendo a confiar en Dios y recibir de Él y bajar mi soberbia y eliminar esa altivez que hay en mí. Ahora me estás diciendo que Dios quiere empoderarme e impulsarme
para yo luchar cuando estoy aprendiendo o ya he aprendido a que Él lucha mis batallas? Esto puede ser a veces un conflicto cuando nosotros en nuestra vida decimos, Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué permites esto? Estos son los momentos en donde Él comienza en muchas cosas a retirar su mano de nosotros, su provisión, su amparo, su decir, no tienes que luchar, yo te voy a librar y yo voy a luchar tus batallas. Por favor, no lo olvides. Estas no son etapas que se desecha la anterior porque ya estás en la siguiente. Son aspectos a desarrollar en paralelo, pero el comienzo es confiar en Dios. El segundo aspecto que estamos viendo es que además de confiar en Dios y de aprender a recibir su protección, a recibir su liberación, ahora aprendas a luchar con Él y desarrolles. Y Él va a empezar a retirar su mano. Pero sabes, no te deja solo, no nos deja solo. Él ahora comienza a mostrarnos su rostro. Su mano no es la protagonista en esta relación con nosotros, es su rostro. ¿Por qué? Porque en su rostro está su identidad. En su rostro está su identidad. Y su identidad se refleja en su carácter. El carácter son los valores sobre los cuales nosotros conducimos nuestra vida, en los cuales confiamos y que se manifiestan aun cuando nadie ve. No es por agradar a alguien o impresionar, sino porque es lo que nosotros somos. Sobre la roca de la confianza en Dios, vamos desarrollando confianza en valores, en principios, en promesas, en este caso de Dios, en instrucciones de Dios, sobre las cuales nuestra identidad se va forjando. Y esa es la fuente de nuestra fortaleza, ese es el empoderamiento. Y Él nos muestra su rostro, porque su rostro habla de quién es Él. Y cuando nosotros aprendemos a contemplar la identidad que Dios nos revela a través de Jesucristo, que es Dios, y quien ve a Jesucristo automáticamente también ve al Padre, nos vamos dando cuenta de a qué estamos llamados a ser. Porque así como nosotros fuimos hechos en nuestro diseño, a imagen y semejanza de Dios, lo leímos hace un momento, Colosenses, la carta a Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Cuando nosotros estamos en esta etapa, en este aspecto de desarrollo, hasta nuestra oración cambia porque dejamos de insistir solamente en buscar la mano de Dios, dame, 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 y empezamos a aprender a relacionarnos con Él al ver su rostro y a darle gracias y a decir, alabado seas por quien eres. Eres esto, eres esto, eres esto. Y cuando tú y yo comenzamos a hacer eso, automáticamente estamos confesando a lo que Dios nos ha llamado a nosotros a hacer a través de Jesucristo. Fíjate, este empoderamiento es algo que comienza desde nuestro interior. No es la provisión externa de recibir algo, sino que es la creación o el desarrollo de algo desde nuestro interior. Por una razón muy sencilla, porque las derrotas en el exterior, los fracasos en las cosas que están fuera de nuestro ser, muchas veces son el reflejo de derrotas interiores. Y victorias interiores se reflejan también en victorias externas. Victorias económicas, victorias afectivas, relacionales, victorias en muchos sentidos de nuestra vida. Mira lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 15. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Versículo 18. Pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Es desde el interior, lo bueno o lo malo. Desde el interior. Mira cómo en la experiencia de
de David. Volvamos al capítulo 18 de los Salmos. Dice el versículo 28, tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios, asaltaré muros. Este versículo 29 está diciendo, el que yo pueda desbaratar ejércitos, la fuerza, el poder para luchar y vencer, consiste en dos cosas: contigo, con la presencia de Dios. Y segundo, está arriba, versículo 28, encender mi lámpara. Que se encienda mi lámpara. Si alguien no tiene idea de qué significa encender la lámpara, hay un salmo, el Salmo 119, donde dice, lámpara es a mis pies tu palabra y es luz a mi camino. Y en el mismo Salmo 18, quiero que veas conmigo en el versículo anterior a esto, versículo 20, dice, el Señor me ha pagado conforme a mi justicia. Esta palabra es rectitud. Me ha premiado conforme a la limpieza de mis manos, pues he andado en los caminos de Dios, no he cometido mal alguno, ni me he apartado de mi Dios. Quiero parar aquí. El amor de Dios y la provisión de Dios que Dios quiere que aprendamos a recibir en la mentalidad de hijitos, no es por mérito. Surge del amor incondicional del Padre. Pero para desarrollar el aspecto de que seamos vencedores, enfrentando los conflictos y las situaciones, ahí nuestra fuerza y nuestro poder radica en estar pegados, conectados a la presencia de Dios, pero también a que se alumbre nuestra lámpara, que se encienda nuestra lámpara. Y aquí está empezando en el mismo Salmo 18, David a decir en qué consiste encender la lámpara, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Es que la palabra de Dios empiece a ser recibida y ejecutada en nuestra vida, puesta por obra. Por eso David está escribiendo esto. Tú me has pagado conforme a mi rectitud. No está hablando de que si yo soy recto, Dios me va a proveer lo que yo necesito. No es eso. Erradiquemos esa mentalidad de mérito. Si la tienes todavía, yo te invito a que le digas en este momento al Señor, Señor, enséñame a confiar en ti. Enséñame a recibir de ti, porque la confianza en ti se centra en el amor de un Padre de amor incondicional para mi vida, que no me da las cosas por mérito, sino por su gracia. ¿Pero qué significa esto? Significa que en la medida que nosotros caminamos en su palabra, en los valores y los principios que nos llevan a grandeza, en esa medida nosotros vamos a cosechar, o sea, vamos a recibir una paga de capacidades, una paga no del favor de Dios, sino de las fuerzas con las cuales nos ceñimos nuestras vestiduras para desbaratar ejércitos, para vencer y triunfar y vencer y pisotear aquellas adversidades que pelean contra nosotros. Alguien aquí pudiera estar diciendo, ¿y para qué esto? Mejor quedémonos en el primer aspecto y que Dios siempre haga todo por mí y que mi papá que está en los cielos haga todo por mí. Esta etapa es muy importante, este aspecto de que nos desarrollemos como vencedores es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque sin eso no vamos a poder entrar al tercer aspecto de desarrollo. Y Dios nos llama a ese tercer aspecto para ejercer dominio. No existe un dominio sabio y saludable sin una persona que ha vencido. Si tú solamente aprendiendo a recibir de Dios, pretendemos ejercer dominio sobre las áreas de nuestra vida y guiarlas a madurez, necesitamos aprender a vencer. Y sin luchas no hay triunfos. Terminemos esta parte en el versículo 22 del Salmo 18. Dice, presentes tengo todas sus sentencias. No me he alejado de sus decretos. He sido íntegro con él y me he abstenido de pecar. El Señor me ha recompensado conforme a mi rectitud, conforme
a la limpieza de mis manos. Por eso otra vez, en lo que leímos, en Marco, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 2 en adelante, os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Y dices que esa fuerza se deriva de porque la palabra de Dios mora en ustedes. Y dice también, y han vencido al maligno, han vencido las adversidades. Muy bien, David hasta aquí, lo estamos leyendo en el Salmo 18, ha desarrollado los aspectos como la mentalidad de hijito, que es desarrollar la confianza en Dios. Pero también ha desarrollado o está desarrollando el aspecto de vencedor con Dios, la mentalidad de joven. Y el tercer ahora aspecto que vemos también en la vida de David a desarrollar en nosotros y que en él se desarrolló, es un aspecto importante para poder empujarnos a la plenitud de una vida madura, a la plenitud de una vida que puede ejercer dominio. Y esto está en el Salmo 144, versículo 1. Bendito sea Jehová, mi roca. Mira cómo hace un resumen ejecutivo. Dice, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Esto nos recuerda la mentalidad de jóvenes. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado. O sea, me protege, me provee, me libra. Esto nos recuerda la mentalidad de hijitos. Y termina diciendo, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Esta es la mentalidad de padre. Y la mentalidad de padres, el objetivo de ese tercer aspecto de desarrollo es desarrollarme para fructificar para Dios. Esto es algo que Dios hace a través de un proceso de renovación y ahora nos impulsa a no solo aprender a recibir, no solo a luchar también, sino a reflejarlo a Él. El padre, incluso en el sentido humano, es la figura que ejerce autoridad y a la cual se sujeta la familia. Este padre, sea hombre o mujer, o sea, padres, la figura de la autoridad de casa, papás y mamás, la paternidad, nos habla, sí, de la provisión, y qué mejor que alguien que ya ha aprendido a recibir. Todo padre fue alguna vez un bebé, ¿verdad? Y qué importante que haya aprendido a luchar y a vencer. Por eso, un niño, aunque no tenga 5 años, podrá ser niño y tener 17 o podrá tener 25 o hasta 40, no debería ser padre. Porque es importante que aprenda a luchar y a vencer, a conquistar, porque esa conquista sobre los principios, sobre los valores, le va a dar la roca firme, como lo estaba diciendo David en el Salmo 144, bendito sea Jehová mi roca, para poder sobre esa roca firme luchar, vencer y eventualmente fructificar. Un padre no solamente ejerce autoridad, sino que es la figura de la fructificación. La evidencia son los hijos. Lo importante aquí es darnos cuenta de cómo Dios hace esto. Y para esta última parte no voy a poder dar mucho detalle por cuestión de tiempo. Pero déjame darles una pincelada, porque cada uno de estos aspectos de desarrollo requieren no una, sino muchas millas de vuelo, mucho tiempo para irlo asimilando. Y no es una cuestión solo de conocimiento, es una cuestión de relacionamiento con Dios. Desde ahorita yo les invito, no se pierdan la próxima conferencia, porque está ligada a esta, para poder nosotros responder a la pregunta, Señor, ¿y cómo se produce esto? Aquí están un resumen de los elementos, pero necesitamos aprender también a experimentar a Dios para que esto se produzca en nosotros. Una pincelada de cómo es que se lleva a la paternidad, yo lo veo en la figura de Abraham. Abraham
hay un momento en su vida que habiendo aprendido a confiar en Dios, y por eso es de que salió incluso simplemente porque Dios le dijo que saliera a una tierra que después le iba a mostrar, que aprendió a vencer, está en su vida. Llega un momento en que comienza este desarrollo de este aspecto para fructificar. Y quisiera que lo viéramos como punto final de esta conferencia en Génesis capítulo 17. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Versículo 4. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Mira los aspectos en este pasaje y llévatelos para que también después puedas meditar en ellos después de esta conferencia. Se llamará tu nombre. Y dice, a Abraham, que es padre de muchedumbres. Este es el llamado a fructificar, del que estamos hablando en el tercer aspecto. Fructificar como un padre de muchedumbres de gentes, en este caso era la aplicación que Dios le estaba dando a Abraham. Y cuando dice se llamará tu nombre, a los 99 años le cambia el nombre. O sea, hemos visto la semana pasada en la figura de la transformación de Jacob a Israel, cómo le cambia el nombre. Está hablando de un restaurar la identidad de la persona. Y dice, vas a ser restaurado a los 99 años. Esto es un camino de renovación. Para fructificar necesitamos estar empujados a la renovación constante. Y fructificar es el resultado de una vigencia en nuestras vidas. Ahora, cuando dice aquí, anda delante de mí, nos está revelando, nos está diciendo cómo es que Dios hace esto en nuestras vidas. ¿Cómo es que una persona va a poder, en este caso Abraham, Dios le dice, anda delante de mí? Abraham había aprendido a caminar con Dios, confiar en Él y enfrentar las batallas de la vida con la fuerza de Dios. Pero ahora le está diciendo, ahora tú ve delante de mí. Dios va a caminar sus caminos, pero le está desafiando a Abraham para desarrollar este tercer aspecto como padre. Ahora sé tú el que vaya delante de mí. Le está diciendo, tienes que andar mis caminos. ¿Cómo una persona va a poder anticiparse a seguir el camino, los rumbos de otra persona, si no conoce los rumbos y los caminos de esa persona de antemano? ¿Cómo lo puede hacer? Y para eso Dios nos revela algo diferente de Él. Primero nos revela su mano, para que aprendamos a confiar en Él, porque Él es nuestro proveedor. Luego nos da la lección de aprender a ver su rostro, para que nosotros nos demos cuenta de su identidad y la identidad a la cual nosotros somos llamados. Jesucristo es el vencedor. Y hay un conflicto ahí porque empieza tal vez a desaparecer muchas veces esa mano para para mostrarnos su rostro y desarrollar esa lucha. Por eso luchamos, porque ya no está la mano siempre. Si la mano estuviese de Dios siempre manifestándose para protegernos y para librarnos, no habría luchas. Pero Él quita la mano para que haya luchas y nosotros, viendo el rostro de Jesús, podamos aprender a ser empoderados y a luchar la buena batalla. Pero ahora, ¿qué hace? Ahora va a empezar a retirar también su rostro. Y va a empezar a mostrarnos su espalda. Y aquí hay un gran conflicto muchas veces en nuestra vida. Dios me da la espalda. Y comenzamos. Si no estás muy arraigado en la primera lección, que es la confianza en Dios, vas a dar vuelo a tu imaginación. Y hay adversarios de Dios que van a estar soplando malas ideas. Mira, van a empezar a querer
que se levante otra vez esa doctrina del mérito y decir, todo lo que has hecho por Dios, como si uno hiciera cosas por Dios, ¿verdad? Él es el que lo hace por nosotros. Pero vemos a veces que luchar y el seguir su palabra pareciera, a veces creemos que es como un mérito para que nos den cosas. Erradiquemos esa mentalidad de mérito. Y empieza a soplarnos y decir, todo lo que tú has hecho con Dios, y mira, te da la espalda. A ver, amigos, ¿saben por qué es necesario que Dios a veces nos dé la espalda? Porque cuando nos da la espalda y Él camina, si lo sigues, sin ver su mano, sin ver su rostro, pero sí ves la espalda, si lo sigues, aprenderás sus caminos. No puedo dar mucho detalle aquí por el tiempo, pero este es el tercer y gran aspecto de nuestro desarrollo. Dios quiere que aprendamos sus caminos. Y entonces va a ser posible que seamos completos. Dios le dijo a Abraham, sé perfecto, anda delante de mí, sé pleno, desarróllate. La palabra perfecto es un desarrollo completo, pleno. Anda delante de mí. Tú ahora que estás aprendiendo mis caminos porque te ha dado la espalda. Dios aparentemente le dio la espalda a Abraham durante estos 99 años en donde tenía una promesa de ser padre de muchedumbres de gentes, donde tenía una promesa de ser el padre de una nación y ni siquiera tenía un hijo. David, Abraham, el mismo Jesús y tú y yo. Estamos llamados a fructificar. Y aunque no lo entiendas ahora, la renovación de los paradigmas que tú a veces y yo nos hacemos y queremos encasillar a Dios como si tuviésemos la capacidad de saber cómo es Dios, cómo opera. Aquí Dios patea el tablero y vuelve a poner las fichas encima para enseñarnos sus caminos. Yo le he dado gracias a Dios en mi vida porque cuando no veo su mano y tampoco puedo ver el reflejo de su identidad y aparentemente me esconde su rostro, me estoy dando cuenta que es en esos momentos donde Él me quiere mostrar algo nuevo de sus caminos. Y lo único que tengo que hacer es ver su espalda y seguirlo. Ya he aprendido a confiar en Él. A esas alturas yo no puedo decir, Dios era digno de confianza. Regrésate entonces al aspecto de hijito y aprende a confiar en Dios. Y no puedes confiar en alguien a quien no conoces. Aprende a luchar, porque cuando nosotros luchamos, enfrentamos y ganamos como consecuencia de la fuerza que es que su palabra esté con nosotros y su presencia con nosotros, entonces podremos aspirar a fructificar. Mira, solo para cerrar este aspecto de fructificar, lo que Jesucristo mismo dijo que hace Dios en este camino de renovación para que nosotros fructifiquemos. Juan capítulo 15, versículo 1, Jesús hablando dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo pámpano, aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Aquí está la figura de los racimos, de los sarmientos de una vid. Y dice, estás dando ya fruto, porque estás aprendiendo a confiar en Dios. Dios te ha mostrado su mano y te ha provisto de muchas cosas. Estás dando fruto también porque estás aprendiendo a ganar tus batallas, a ser más que vencedor. Pero hay algo más. Hay otro fruto que se tiene que dar. Mayor fruto. Y para que tengas más fruto, que es esa etapa de fructificación, para entonces nosotros empezar a reflejar ese dominio de Dios sobre todas las áreas de nuestra vida como padres espirituales. Dice, ahora Dios te va a limpiar. ¿Pero cómo limpiar? Sí, es una poda. Poda. ¿Por qué hice algo mal? ¿Me lo gano? Déjate ya ese tema del mérito. No es que te has ganado el mal. Lo has hecho bien. Pero es un tiempo de poda para que des más fruto. Ahí te va a revelar sus caminos.
y serás como Él, conociendo un poquito de los caminos incomprensibles de Dios, andando delante de Él y siendo completo. Y esta poda, esta limpia, es cuando no estamos viendo más, ni su rostro ni su mano, y empieza a quitar. Y uno piensa, a veces uno piensa, ya, no tengo futuro y esperanza. Mismo Dios está permitiendo que tenga pérdidas. Yo quiero invitarte a que cuando estés en la puerta de este tercer aspecto, no olvides las lecciones aprendidas en los otros dos aspectos que Dios está desarrollando. Tal vez va a ser necesario que regreses a uno de esos dos aspectos. Porque en este tercero, la poda no es destrucción, es el preámbulo de la gran fructificación. Pero esto es algo que necesitamos nosotros no entender aquí, sino experimentar y conocer aquí. No te pierdas la próxima conferencia, 14 de febrero. Seguirle así a Dios, cuando nos da su espalda para mostrarnos sus caminos, es una dimensión de fe espectacular, de certeza, de confianza, de compromiso con Él, que genera un capital con el cual yo puedo ganar ese capital de confianza, de poder y autoridad para hacer grandes compras y grandes conquistas. Esto es lo que Dios hace en nuestras vidas como consecuencia de lo que, cuando vimos el marco, 1 de Juan capítulo 2, versículo 12 al 14, dice, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. ¿A qué te suena esto? Porque conoces, has estado con Él, te has relacionado al que es desde el principio arraigado. Permanecer con Él. Estar ahí, en el tiempo bueno y en el malo, aprendiendo y dejando que Dios desarrolle estos tres aspectos para plenitud de nuestra vida. Vamos a cerrar con el capítulo de Colosenses 2, 6, 7, que es el lema de todo nuestro año, no solamente en el camino, sino como parte de una gran familia que es la Amistad de Puebla. Y míralo ahora con estos ojos. Vamos a leer juntos Colosenses 2, 6, 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor. ¿Qué mentalidad, qué desarrollo está ahí? El de hijitos. Al Señor Jesucristo. Andad en Él. ¿Cómo se camina en Él? Conforme a sus instrucciones. Y esas instrucciones, cuando nosotros las llevamos a cabo, nos fortalecen y nos hace vencedores. Esto de andar en Él es la mentalidad de jóvenes, el aspecto a desarrollarnos como vencedores. Dice luego, versículo 7, arraigados y sobreedificados para estar confirmados en la fe. Este confirmados en la fe es el aspecto que Dios nos desarrolla para fructificar y es el de padres. Lo acabamos de ver el día de hoy. Así como habéis sido enseñados, abundan acciones de gracias. Démosle gracias a Dios en los momentos en que manifiesta su mano, porque Él es nuestro proveedor, porque Él nos libra para no tener que enfrentar lo que es más fuerte que nosotros. Dale gracias en esta hora. Gracias, Señor. Como un hijito, nunca olvides esa lección. Aprende y desarrolla tu confianza en Él. Por eso dice, abundan acciones de gracias como hijito. Pero abundan acciones de gracias cuando muchas veces no estamos viendo su mano manifestarse, pero Él tiene su rostro. Su presencia está con nosotros y es esa presencia la que nos da descanso. Y nos da a través de su palabra, cuando nosotros la ponemos en práctica, nos hace fuertes y su presencia nos alienta con valor. Dale gracias por las luchas que tienes, porque en estas luchas Él va a aumentar tus fuerzas para que con tu Dios, no con el Dios mío, no con el Dios de tus padres, no con el Dios de tu religión antigua, religiones. Yo nací en una religión, sino con mi Dios, con tu Dios, con esta relación personal, desbarates ejércitos. Y decir, Señor, gracias por la oportunidad que me das de no ver tu mano, pero sí ver tu rostro y de darme cuenta de lo que tú puedes hacer a través mío y conquistar
y dale gracias, abunda en acciones de gracias. Cuando no vemos muchas veces su mano, tampoco vemos su rostro y el poder a través de nosotros, sino que Él nos da su espalda. Porque ahí hay una renovación, una poda que Dios está haciendo para fructificar. Y aunque no lo entiendas en ese momento, lo verás después. Colosenses 4:12, como empezamos, esto es, este modelo de desarrollo es para que estemos firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Yo te invito a que le digas a Dios, quiero conocerte, aprender a recibir de ti y confiar de ti. Quiero conocerte y aprender a luchar contigo en la vida. Quiero conocerte y aprender a reflejarte, fructificando, porque estoy caminando ya tus caminos.